voy a ir presentando yo un poquito lo que vamos a hacer hoy, antes de que ahora que se recupere Rubén, que creo que está, ya le tenemos aquí, me parece, que pone por aquí que ha entrado en la sala, ahí le tenemos. El micrófono, Rubén, actívatelo. Vale, me callo. Bueno, no pasa nada, ya está, así es que son cosas que tienen que pasar. Bueno, lo primero sí que, bueno, saber que estáis escuchando perfectamente, que no tenéis problemas para poder manejaros o para... Escucháis, ¿no? Entiendo. Y que también me gustaría ver cada uno desde dónde nos está llamando y desde dónde también está... Porque entiendo, ahora somos 105 personas y, bueno, supongo que ahora serán más. Por eso ahora tendremos que tomar una serie de medidas también para que todo esto pueda funcionar de una manera adecuada. El pico normalmente de esto viene sobre 20, o sea que tendremos que irnos, nos hemos que ir centrando. Adrián desde Madrid, centro de Gran Vía, Gemma desde Puerto Llano, Iván nos está hablando también desde Móstoles, Laura desde Toledo, Carmen desde Puente Genil, Carolina, Mamen, Jennifer también desde Toledo, País Vasco, José Manuel, Silvia, Ciudad Real, Reyes desde Madrid, Pozuelo, Elena, Eva. Bueno, pues bienvenidos a todos y para nosotros es un placer el poder estar aquí con vosotros y espero que os podamos aportar lo máximo posible en esta jornada. Ya sabéis que esto es una de las jornadas que tenemos normalmente, en las cuales, bueno, aquí estamos hablando de las 4 primeras jornadas, desde Quito, desde Colombia, bueno, ya estamos más internacionales. Entonces, vamos a ver, ya estuvimos hablando sobre el miércoles 18 de marzo, sobre las recomendaciones del COP ante la crisis esta del COVID. Hoy vamos a hablar con Flavio Gutiérrez, ahora os lo presento, o mejor que se presente él y también Cristina. Y vamos a hablar sobre psicofarmacología, remedios naturales también frente a la ansiedad y sí, podemos contar dentro de una hora también con Mari Carmen Japaz. También podremos hablar, si no, lo que haremos es que crearemos un webinar aparte, hablaremos también sobre nutrición que nos va a hacer falta. El domingo tenemos también cita con Luis Miguel Real Cobalni, donde hablaremos, que es un psicólogo también experto, para poder trabajar, bueno, pues cómo se lleva esto de la cuarentena y cómo teletrabajar también más eficazmente. El lunes tenemos cita con Antoni Bulbena, donde vamos a hablar sobre cómo afecta esta crisis a quienes ya tenían ansiedad. Y ya hemos colgado en la página de los cursos, que luego os decimos un poco cómo podéis asistir a ella, los siguientes, porque el próximo miércoles Cristina y yo vamos a hablar sobre los síntomas de la ansiedad. El viernes hablaremos con una psicóloga, con Reyes González, me parece Reyes González, se me ha ido la cabeza ahora mismo. Pero vamos, ¿Hablas de la persona especializada en TOC? Sí. Sara Llorens. Sara Llorens, se me ha ido la cabeza, perdonadme. Sara Llorens, que es especialista también en trastorno obsesivo-compulsivo, y hablaremos un poco sobre el manual. Hemos hecho como un manual para pensamientos obsesivos. Y el próximo domingo también tendremos cita con Filipa Afonso y ahí hablaremos de bueno, cómo gestionar también toda esta situación que estamos viviendo con nuestros hijos. De todas formas, bueno, vais a tener acceso en las páginas a todo esto. Deciros, por así unas recomendaciones, aseguraros de que el ordenador no esté manejando muchas tareas a la vez, porque somos unos cuantos, ya estamos por los 120. Aseguraros que no se está consumiendo mucho ancho de banda en vuestra casa. Yo sé que ahora es el momento para hincharnos a Netflix, yo os diría que no tanto, ya hablaremos de esto del consumo pasivo, del ocio. Pero bueno, yo sé que la cosa invita. Los cascos, en el caso de que no escuchéis bien, y bueno, si veis que la imagen se bloquea, que va a poder pasar en muchas ocasiones, en este caso, tenéis un botón arriba que pone reconectar. Pues simplemente le dais a reconectar y ya está. No va a haber problema. Y sin más, pues vamos a presentar a los ponentes.
Vamos a hablar con Flavio Gutiérrez, vamos a ver con Cristina Luna y con un servidor. Yo sí que me presento a mí mismo después, pero primero que se presenten ellos. Flavio, ¿qué tal estás? Hola, Rubén, Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal, Flavio? Hola a todos los que estáis con nosotros, buenas tardes. Algunos me conocéis, otros tenemos el placer de conocernos hoy. Y bueno, pues soy colaborador en muchas de las jornadas que organiza Amadag y bueno, mi línea de trabajo es la psicofarmacológica. En este caso, pues bueno, soy psiquiatra, trabajo online. Lamentablemente ahora más que nunca esto del teletrabajo pues está en boca de todos y bueno, pues mi trabajo a nivel profesional es mi consulta online de psiquiatría y siempre que me llaman Rubén y Cristina para colaborar en este tipo de webinar, pues encantado porque para mí es un placer dar luz a todas las dudas que se generan en torno al mundo del psicofármaco. Así que dispuesto y preparado. Vale, Cristina, también si quieres aportar tu presentación. Venga, vamos a ello. Bueno, pues mi nombre es Cristina Luna. Seguro que también muchos ya me habéis visto por aquí. Para los que no, pues encantada de conoceros. Soy psicóloga sanitaria y me dedico única y especialmente al tratamiento de los trastornos de ansiedad. Bueno, pues lo que me llevó aquí también fue una historia personal con la propia ansiedad y yo creo que siempre puede ser enriquecedor poder aportar, ¿no? También lo que uno siente desde dentro, también añadido a toda la trayectoria profesional que tenemos. Así que nada, un placer estar aquí con vosotros. Yo sé que son tiempos difíciles y bueno, nosotros queremos aquí aportar nuestro granito de arena, nuestro conocimiento, haceros también un poco los días un poco más amenos. Así que nada, espero que disfrutéis de estas 2 horas que vamos a estar juntos y bienvenidos a todos. Bueno, y yo soy Rubén Casado, soy fundador de Amadag y, bueno, pues el organizador un poco de estas jornadas y donde yo creo que lo más rico, aparte de la presencia de tener diferentes ponentes expertos en muchas áreas, lo más rico es, bueno, pues poder teneros a vosotros y sobre todo, bueno, esta es nuestra manera un poco de saber que en una crisis como la que estamos ahora mismo, las aportaciones individuales hacia la colectividad, hacia la comunidad, es para mí algo de lo que va a ser más fundamental y lo que nos va a ayudar un poco a salir adelante en todos estos momentos también que van a ser momentos especialmente difíciles. Y nada más, no sé si, bueno, os iba a comentar un poco, si queréis un poco seguirnos también, podéis seguirnos a través de la página que es www.amadag.com, que ahí vais a tener todo el acceso también a todas las conferencias. Y aparte de eso, sobre todo hay una sección que se llama Gestión de Consideras ante el coronavirus. De todas formas, luego os la dejo aquí la sección. A ver si aparece aquí. No, aquí no está. No la tengo aquí, no la he preparado aquí. Pero bueno, vais a la página de Amadag y en la propia portada aparece. Y también tenéis la teoría de la mente, que es una aplicación donde vais a poder tener acceso absolutamente a todos nuestros contenidos, ya sea en vídeo, en audio, en todo lo que os podéis imaginar. Así que, sin más, si os parece, muchas gracias, Sara, que vamos a hablar un poco de esto. Y, por supuesto, tenemos a nuestra queridísima Sara Bau, que está ahí detrás en los mandos, está respondiendo a vuestras preguntas, recogiendo vuestras preguntas, haciéndonos la vida mucho más fácil. Muchas gracias, Sara, porque si no llegas a estar, por lo menos en la anterior, esto hubiese sido un caos. Y tenemos que reconocer que si es que Sara es una máquina, es una gestionadora total. Así que nada, vamos, si os parece, con el webinar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una serie de preguntas también, vamos a hacer una especie de entrevista al doctor Flavio Gutiérrez y bueno, si os parece, vamos a ver algunos de los elementos o de las preguntas que más nos hacéis con respecto a la medicación. Primero las hacemos nosotros y luego, si os parece, en un segundo turno de preguntas y de respuestas, pues ya os dejamos a Flavio Gutiérrez a que os lo comáis vivo y que los satéis a preguntas, aunque también, si tenéis alguna pregunta de tanto de índole psicológico, en este caso vamos a dar algo más a la cuestión farmacológica y sobre todo también una parte también yo creo muy dedicada a aquellos medicamentos
que se dicen naturales, pero bueno, dentro de la fitoterapia que nos va también a aportar. Y ya veremos si podemos luego contar con Mari Carmen Japat, si puede entrar, y también nos daría su aportación desde su faceta de nutricionista. Bien, así que bueno, ¿empiezas tú o empiezo yo, Cristina? Venga, Rubén, sí, ¿cómo le ya que abordamos? estás puesto, empieza tú y luego te sigo. Bueno, yo creo que más que nunca, yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a hablar contigo es cómo es precisamente la consulta con un psiquiatra. Tú además eres un psiquiatra totalmente online. O sea que... Es verdad, que eso todavía... Lo has hecho ya online total, ¿eh? Eso sí que es rizar el rizo en relación a esta pregunta. Porque la evolución de la consulta del psiquiatra, la verdad es que yo creo que ha tenido muchas fases y esa idea preconcebida del diván, una consulta llena de libros y un hombre muy serio atendiéndote al otro lado de la mesa, que la verdad es que es una versión muy cinematográfica, pues hombre, ha quedado un poquito en desuso con los nuevos tiempos, incluso hasta el punto que fijaros que yo ya solo me dedico a la consulta online, ya no tengo despacho presencial. Pero en cualquier caso y con independencia del espacio, el espacio que se dedique para la consulta, pues bueno, lo prioritario a la hora de responder a esta pregunta es que el estigma que hay en relación a la consulta de psiquiatría, los miedos que se puedan tener a la hora de pensar o de creer que un psiquiatra es una persona que va a ir a recetar exclusivamente sin escuchar prácticamente nada más, que son consultas frías, a veces incluso impersonales. Pues son muchos puntos de vista que he escuchado en repetidas ocasiones a muchas personas que han acudido a mi consulta y yo creo que lo principal a la hora de arrancar este webinar es quitar todos esos miedos y transmitir a cualquier persona que se plantee ir a una consulta de psiquiatra que eso ha cambiado y que la línea psicofarmacológica evidentemente no hay que olvidarla, pero bueno, se trabaja desde una perspectiva completamente nueva, buscando fármacos con muchos menos efectos adversos, gestionando la medicación, intentando siempre la menor dosis posible, mucha combinación con fármacos naturales, fitoterapia, es decir, la línea de pensamiento del profesional y cómo la transmite al usuario, a la persona que consulta, yo creo que se ha dulcificado mucho. Primero, con el objetivo de romper muchos de estos estigmas que comentaba y segundo, porque nos estamos demostrando día a día que una forma más light, por llamarlo de alguna forma, en el manejo de la psicofarmacología funciona y además, quieras que no, da mucha mayor seguridad, tranquilidad a la persona que te consulta. Entonces, pues bueno, si hubiera que destacar unos aspectos principales, es una consulta mucho más, digamos, menos cargada de tensión y siempre buscando, sin perder, insisto, la perspectiva psicofarmacológica, la farmacopea, una gestión del tratamiento mucho más liviana, mucho más manejable. Bueno. Yo, Flavio, la segunda pregunta que hemos aquí recopilado, ¿no? Porque una de las cuestiones que observamos mucho con los pacientes es cuando, bueno, pues les podemos recomendar en determinado momento que vean a un psiquiatra y la gente, oye, pues tiene mucha resistencia, ¿no? Nos dicen esto como cuando a los niños les llevas al médico y te dicen, no, por favor, el médico no, pues esto también lo vemos mucho en consulta. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué la gente tiene tanto miedo a ir a ver a un psiquiatra? Pues sí, la verdad es que esta pregunta la respuesta está, vamos, hilada con la primera respuesta que he dado porque sí que es verdad y a día de hoy, a pesar de que los tiempos han cambiado mucho y hay muchísima información a nuestra disposición, sí que es cierto que la concepción de la psiquiatría de la salud mental, pues muchas veces más asociada a películas, a historias, a relatos en internet, a experiencias personales que, bueno, quizá habría que hacer filtro de ellas, pero en cualquier caso genera una serie de prejuicios y estereotipos que además se les mete un ingrediente final que es el psicofármaco y todo el mundo que se genera en torno al psicofármaco, pues muchas veces el tratamiento no sale bien parado. Entonces, estas cosas que acabo de decir, quieras que no, las metes en la coctelera y el psiquiatra se convierte en un médico que si ya de por sí es engorroso ir a la consulta de un doctor, pues yo creo que con el psiquiatra hay un plus asociado a todos estos aspectos que convierte en una consulta temida. Y ya no digo nada, el miedo que puede generar en la persona, más allá de todo esto, cuando hace examen personal y dice, madre mía, si yo voy a un psiquiatra, a partir de ese momento
de qué se me va a catalogar ante la sociedad. Es decir, ese miedo a posteriori de la consulta de lo que pueda significar. Claro, yo creo que es que hay una vertiente, ¿no? Parece que el psicólogo es una vertiente un poco más light, pero cuando uno lleva al psiquiatra es que está fatal, ¿no? Digamos, yo creo que es una cuestión un poco para poder desmitificar, porque un correcto desempeño, un correcto trabajo también que podamos hacer, bueno, tú a nivel farmacológico y nosotros también a nivel psicológico, hay veces que no hace falta que una persona esté fatal, es que simplemente a lo mejor en determinados momentos del proceso terapéutico la medicación puede ayudar mucho a generar también muchos avances y a poder también ayudar a la persona a poder tomar una cierta perspectiva de lo que está pasando. Lo que yo te preguntaría también es cómo ayudan los psiquiatras, ¿no? Diríamos, dentro de los trastornos de ansiedad, ¿cómo ayudáis los psiquiatras? ¿Cuál sería un poco vuestro papel ahí, no? Pues la verdad es que dentro de la psiquiatría, cuando nos enfrentamos a una persona que padece un trastorno de ansiedad, la verdad es que nosotros ponemos al servicio del paciente una serie de herramientas farmacológicas que en un momento determinado se pueden convertir en prioritarias, sobre todo en el inicio del tratamiento, porque, bueno, lo veré una y mil veces, este proceso evolutivo de la clínica de la ansiedad en el que las crisis de ansiedad aparecen, se continúan y casi se perpetúan estableciendo un ciclo psicológico, un circuito psicológico de miedo terrible. Entonces, el mostrar a la persona que hay líneas, herramientas farmacológicas que pueden aliviar ese miedo inicial a padecer la crisis o pueden aliviar la propia crisis, pues bueno, sí. Lo sabes gestionar bien farmacológicamente, si sabes transmitir al paciente que es una medicación puntual, temporal, o que si vamos a mantenerla un tiempo va a ser para lograr una estabilidad tal que pueda, por sus medios, con ayuda de un terapeuta, seguir, pues esa conjugación de conceptos yo creo que es la idónea a la hora de enfrentarnos a un trastorno de ansiedad desde el punto de vista farmacológico. Aliviar y restar miedos, haciéndole descubrir al paciente que hay herramientas farmacológicas que puede gestionar, que nosotros le vamos a controlar y que funcionan. Yo creo, Flavio, que hay un mensaje muy importante, ¿no? Que tú también estás mandando, que es medicar en determinado momento no tiene que ver con que la persona esté en un estado súper grave y ya digamos, bueno, es que ya de aquí a dónde vamos a pasar, sino es algo que nos puede impulsar en determinado momento a que el tratamiento psicológico, bueno, pues funcione también mejor. Es como un catalizador, Eso ¿no? es. Como los catalizadores Eso de las es. reacciones químicas, ¿no? Vale, eso pues es, vamos. y, Perdona, y es un mensaje que me parece, no, que el mensaje me parece muy interesante y claro, no estamos hablando de que intervenimos sobre casos graves en los que tenemos que dar dosis altísimas, sino desde un inicio, con un simple manejo, ayudas a muchas cosas, como catalizador, efectivamente. Bien, seguimos. Vamos con otra pregunta, porque mucha gente dice, ¿y qué me van a dar a mí? O sea, ¿qué es? Porque además, bueno, todo el mito y todas las cuestiones, que también hay muchas cosas que son ciertas, no son mitos, sobre los ansiolíticos. Entonces yo te preguntaría, ¿cuáles son los fármacos que más se recomiendan para las personas que tienen trastornos de ansiedad? Bueno, pues si... Hablaríamos en principio, si os parece, que yo creo que es importante, de familias, ¿no? No vamos a hablar tanto de medicaciones en concreto, sino vamos a hablar más bien de familias de medicación y cuál es un poco esa generación. Luego, si las personas tienen alguna cuestión con esto, también deciros, ¿no? Aunque lo repetiremos, no pretendemos esto sustituir a la consulta de un psiquiatra, pretendemos solucionar vuestras dudas y vuestra angustia frente a la medicación y, bueno, pues poderos ayudaros un poco y daros la perspectiva experta de Flavio, bueno, si tenéis alguna duda que hacer en concreto, pero ahora mismo vamos a hablar más bien de familias, ¿ven? Bien, pues sí que es verdad que si considerásemos el trastorno de ansiedad el guión de una película, pues los personajes, que serían los psicofármacos, cumplen cada uno una función muy específica dentro de este guión. Y bueno, pues desde los antidepresivos, que se convierten en el fármaco cardinal o la piedra angular que quizá estabilice a medio o largo plazo un trastorno de ansiedad, bueno, que estabiliza, ¿no? Sin el quizá, aparecen los ansiolíticos en un momento determinado para manejar ansiedades en su inicio, o
ansiedad como estado que se dice en los inicios del proceso de un trastorno de ansiedad, los ansiolíticos de vida media más rápida para controlar las crisis de pánico en un momento puntual, los reguladores del sueño, como son los inductores y los mantenedores del sueño, para controlar el sueño, que es un elemento importantísimo, el lograr estabilizar el sueño y que sea reponedor para seguir avanzando en el tratamiento tanto farmacológico como terapéutico. A veces incluso los estabilizadores del ánimo suelen funcionar como potenciadores o como reguladores del propio cuadro ansioso depresivo. Entonces, el guión de esta película, que es el trastorno de ansiedad, tiene muchísimos personajes, cada uno perfectamente delimitada, acotada a su función. Y claro, el psiquiatra es el que se encarga de conjugar a estos personajes para que salga un peliculón. Bien, vamos allá un momentito con la siguiente pregunta. Antes de poner vuestras preguntas, bueno, ¿qué precauciones deberíamos tomar, ¿no? En la toma de psicofármacos en el caso que decidiésemos también? Bueno, pues la verdad es que muchas veces la consulta del psiquiatra, más allá de recetar el fármaco, se tiene que convertir en un punto de información básico, sobre todo en las primeras consultas, para la persona que le recetas un fármaco, porque claro, el desconocimiento es total y no solo es explicar que tú le das un fármaco para controlar un trastorno de ansiedad, sino hay que tener ciertas consideraciones en lo que se refiere a efectos adversos, interacciones con otros fármacos que pudiera estar tomando la persona, otras enfermedades distintas de las psiquiátricas que pudiera estar padeciendo en este momento y puede influir el tratamiento psicofarmacológico que recetamos, el control de determinados hábitos tóxicos que en un momento determinado pudieran influir e interaccionar con el psicofármaco. Al final, rodeando al psicofármaco hay una serie de aspectos que son estas precauciones que debemos de tomar con la toma del tratamiento y que nos debemos de encargar nosotros de gestionar para que de esa consulta pues la persona tenga las cosas lo más claro posible. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Sobre los efectos secundarios tan temidos, ¿no? Pues efectos secundarios sí que es verdad, hay muchos y variados, sobre todo si uno abre el prospecto y se pone a leer, pues aquello da miedo y efectivamente pues muchas veces me lo han preguntado y me lo preguntarán en consulta, que jolín, ¿por qué le receto un fármaco u otro si pone tal efecto adverso en el prospecto? Y la realidad es que los efectos adversos, pues bueno, más allá de lo que pueda poner un prospecto, que la farmacéutica está obligado a referir todo lo que ha sucedido, sobre todo debemos de tener en cuenta los efectos adversos más frecuentes, que habitualmente no son tantos. Entonces, a mí me gusta recalcar este aspecto para intentar quitar miedos asociados a la lectura de este prospecto, centrar al paciente que toma el fármaco en lo que realmente es importante y puede ocurrir como efecto adverso frecuente, pues desde los metabólicos hasta los de activación de la ansiedad, pasando por los sexuales, es decir, una serie de efectos adversos que se producen muy a menudo, que pueden ser muy molestos o incapacitantes en un momento determinado y que sí es importante destacar, a pesar de que vimos los otros, pero es que los otros son rarísimos que ocurren. Por lo tanto, hay que ser práctico a la hora de dirigir una consulta a lo que a efectos adversos se refiere. Bien, vamos allá con la siguiente. Vamos allá. Una de las cuestiones, Flavio, que muchas veces, ¿no? La gente se plantea, dice, oye, mira, yo no quiero tomar medicación porque entiendo que voy a entrar en un proceso donde va a haber una adicción y yo no quiero luego tenerme que exponer a pasar un síndrome de abstinencia por el fármaco. Entonces, yo te preguntaría esto, ¿no? O sea, ¿qué le podemos decir a la gente que en determinado momento puedan ser personas que se beneficien de tomar medicación y que tienen tanto miedo a esta adicción? Bien, cuando utilizamos la palabra adicción, pues bueno, rápidamente nos viene a la cabeza los famosos ansiolíticos, las benzodiazepinas, que sí que es verdad que generan este fenómeno de tolerancia a lo largo del tiempo, tomando un fármaco ansiolítico de forma reiterada. Tolerancia es la necesidad de tomar más dosis de ese fármaco cuanto más tiempo pasa para lograr el mismo efecto que teníamos al principio con menos dosis. Pero olvidándonos de las benzodiazepinas o ansiolíticos,
Bueno, pues el miedo number one que puede tener una persona en consulta y que muchas veces me pregunta es, pero Flavio, ¿esto es para toda la vida? ¿Este depresivo que me has pautado es para toda la vida? ¿Esto me va a generar una adicción? Entonces, bueno, muchas veces sí que es la evolución clínica la que marca si esa persona va a precisar un tratamiento para toda la vida o no. Y insisto, olvidándonos de las benzodiazepinas, el resto de psicofármacos no generan adicción. Es decir, pongo muchas veces el ejemplo de yo no he escuchado a un diabético que le diga al endocrino en consulta cuando le dan la insulina, pero ¿esto me va a generar adicción? El ejemplo es claro, jamás se lo plantea. Es un marco que da un tratamiento que se da para resolver un problema de salud. Sin ese tratamiento, pues ese problema de salud se podría desajustar. Pues en las personas que precisan un tratamiento de forma continuada, que no son todas, pero los casos se dan, es exactamente lo mismo. No estamos hablando de adicción, sino estamos hablando de un tratamiento terapéutico que funciona si se toma y que desajusta a la persona si no se toma. No sé si he explicado la diferencia entre el miedo a la adicción y el miedo al fármaco. Otro de los miedos que tienen las personas es que los psicofármacos cambian la manera de ser. No sé, se tiene miedo porque muchas veces las personas tienden a no sentirse miedo a ellos mismos, como si les fuesen a alienar, como si les fuesen... ¿Qué puede haber de verdad dentro de este miedo, dentro de esta afirmación? O si consideras que es algo que no tiene tanto que ver con eso. Bueno, pues sí que es verdad que cuando antes hablábamos de los efectos adversos, pues hay que reconocer que a veces hay que tener bien presente ese efecto de somnolencia, por ejemplo, sedación, abotargamiento, que en un momento determinado se pueden producir con los psicofármacos. Sí que es verdad que eso, oye, pues está íntimamente asociado a un cambio de personalidad, pero por el propio, digo, efecto sedativo del psicofármaco. Pero si vamos más allá e intentamos entender esta cuestión desde un cambio de personalidad puro y duro, pues hay que erradicar del pensamiento esta leyenda urbana en la cual a la persona no se le cambia la forma de ser ni la personalidad por la toma de un psicofármaco. Sí que es cierto, y quizá este es el punto medio entre todo lo que he explicado en relación a la respuesta a esta pregunta, que la modulación del psicofármaco del sistema nervioso central pues puede incidir sobre ciertas líneas de gestión emocional y puede hacer que la persona en un momento determinado, me lo ha referido en consulta, pues module de una forma más aplanada las emociones, tanto buenas como malas. Hay gente que me dice, Flavio, me has puesto en modo hippie porque todo me da igual. Hay otras personas que me han dicho, me has quitado el alma porque ya no siento. Entonces, bueno, son formas muy significativas, muy curiosas de describir lo que en un momento determinado puede generar el psicofármaco, que es un aplanamiento emocional, pero que ni por asomo lleva a un cambio de personalidad. Bien, vamos ahora a otra sección también que yo creo que puede ser interesante y que puede ser importante porque hay personas que, bueno, pues más que por una psicofarmacología más al uso, sí que les gustaría ver también la posibilidad de que existan remedios alternativos a los psicofármacos, ¿no? Existen ahora mismo, entiendo, no sé si vamos a hablar dentro de la fitoterapia o dentro de otros aspectos, bueno, medicamentos de herbolario, etcétera, etcétera, que puedan servir y que estén contrastados y que tengan un uso contrastado y que estén por encima del placebo, y en qué casos se utiliza y qué precauciones habría que tomar también con respecto a esto. Pues sí, la verdad es que sí existen. Yo en consulta cada vez los uso más. Los uso con adolescentes, los uso con adultos en retiradas de ansiolíticos, los uso con ancianitos que tienen mayor sensibilidad a los psicofármacos. Es decir, en los distintos perfiles de pacientes por edades que pudiera tener, cada vez tiene más cabida esta línea de tratamiento porque realmente es eficaz. Debemos de ser muy conscientes de lo que manejamos y de lo que podemos esperar de la línea de fármacos naturales, fitoterapéuticos, porque no debemos darle mayor responsabilidades de las que pudiera dar, es decir, que suelen ser un muy buen complemento, en estados leves sí que pueden funcionar en monoterapia, pero realmente se ha convertido en una pieza que cada vez utilizamos más en nuestra consulta, tiramos de ella y sabiendo utilizarla de la forma correcta, la verdad es que los resultados, yo estoy encantado con los resultados que estoy obteniendo.
Podríamos hablar algunas de estas que sí que han superado los efectos del placebo, es decir, el placebo, ya lo sabéis, normalmente en los estudios que se hacen de doble ciego, lo que suele pasar es que, bueno, pues lo que se intenta, ¿no? En esa situación, la persona no sabe lo que está tomando, no sabe si lo que está tomando le va a hacer efecto o no. Y bueno, pues consiste en ir más allá del poder de sugestión, en ir más allá de la sensación. Ya sabéis que en este caso estamos hablando de que algunas personas por propia sugestión parece que, bueno, pues que se han curado, que se sienten mucho mejor. Que el poder de la sugestión es un poder de la sugestión para hablar, que yo creo que es muy interesante y de ello yo creo que en alguno de los webinars podríamos hablar. De hecho, cuando trabajamos todo el aspecto del espectro obsesivo, ahí veremos. Pero yo creo que sí que es interesante, bueno, pues poder ver aquellos que sí han superado esa prueba del efecto placebo. No sé si podríamos hablar de algunos o de... Sí. Yo en consulta, bueno, pero en consulta los uso ya en combinación, pues desde la pasiflora, la valeriana, la quilea, el ginkgo biloba, la melatonina. Todos los días en 1 o 2 personas ya se los estoy recetando. En combinación la mayoría de las veces, pero sí, funcionan. Estos que he mencionado particularmente son los que más suelo usar. El azafrán, derivados del azafrán, fenomenal también para procesos subdepresivos, depresivos leves. Yo son los que más receto en combinación. Hay distintas presentaciones comerciales y la verdad es que son muy eficaces. Yo te preguntaría, Flavio, para personas que puedan decir, bueno, ¿y yo por qué medicación y no fitoterapia? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para decir, oye, mira, vamos a utilizar un psicofármaco o vamos a irnos más por el tema de la fitoterapia? ¿Qué criterio utilizamos? Pues en este sentido, cada caso es independiente y sobre todo yo creo que el criterio que hemos de tener en cuenta es la gravedad de los síntomas, el nivel de limitación que los síntomas genera y lo que podemos esperar, dado esa sintomatología, de un tratamiento natural a la hora de pautarlo, porque como decía antes, debemos de tener muy claro y debemos de saber manejar el fármaco en cada momento o la fitoterapia o la combinación de ambos en función de una buena historia clínica y una buena valoración, que es la clave para determinar lo que le puede venir mejor. Porque yo muchas veces veo casos graves, pero bueno, la persona en su deseo de utilizar el menor psicofármaco posible, pues te demanda la opción terapéutica y también es nuestra obligación hacerle ver el por qué tomas la decisión del psicofármaco. Bien, pues vamos un poco con vuestras preguntas. Sara ha ido recogiendo vuestras preguntas. Si os parece, si luego podemos contar con la presencia de Mari Carmen, bueno, pues hablaremos un poco más del aspecto de la nutrición. Pero vamos con vuestras preguntas, bueno, pues que yo creo que puedan ser importantes. No toméis esto, yo os diría de todas formas, como un criterio único, ni como un criterio. Consultad siempre también con vuestro psiquiatra, con vuestro médico de cabecera. Esto siempre hay que verlo desde ahí. Y bueno, iremos viendo, ¿no? En ese caso. De todas formas, si hay alguna pregunta también que queráis ahora mismo desde el ámbito psicológico, también vamos a estar tanto Cristina como yo, aunque este webinar lo queríamos dedicar más a, bueno, pues a las posibles angustias que pueden tener las personas en esos momentos que están tomando una medicación determinada o que bueno, pues que cómo se puedan sentir o sus propias dudas, ¿vale? Así que vamos con ello. Venga, vamos a por ello. Dice José Manuel, bueno, pues mira, te la acaba de contestar Flavio ahora mismo. Te he ido a leer una que ya... Me he adelantado. Has contestado. Vale. Dice Camila, si me siento bien con una medicación psiquiátrica y quiero seguir con ella, ¿está bien seguir tomándola? Mar, este tiempo... entiendo que lo que quiere decir Camila es que si se siente bien con una medicación no pasa nada porque sea algo prolongado, ¿no? Como si es algo en muchos años o hay que hacer algún tipo de cambio. Bueno, habría que entender su caso, contextualizarlo para ver qué tipo de fármaco le están dando y efectivamente cuando manejamos un psicofármaco y decidimos darlo para siempre, pues al final la evolución clínica es la que ha marcado esa decisión. Habitualmente personas con recaídas frecuentes, personas con recaídas cada vez que se ha retirado el psicofármaco o
incluso tomando el psicofármaco han presentado nuevas descompensaciones. Pues muchas veces te das cuenta que cuando encuentras esa línea farmacológica que te da estabilidad clínica, tras muchos años luchando, hablando con esta persona, intentando la posibilidad de quitar, pues ya decides mantenerlo. Entonces, en ese momento sí que es verdad que hay líneas psicofarmacológicas que interesa mantener y que no van a producir efectos adversos, y otras que sí que es verdad que aunque estén sirviendo, pues lo lógico es quitarlas sí o sí. Voy a intentar explicarme un poquito mejor. Los antidepresivos a día de hoy se pueden mantener de forma crónica como tratamiento cronificado para esa persona que lo necesita. Si un antidepresivo funciona bien y da la estabilidad clínica que se presupone, no precisaríamos de otro psicofármaco que muchas veces va asociado al antidepresivo, como es el ansiolítico. Llegado a este punto, lo que siempre se intenta luchar es que la persona no esté con ansiolíticos siempre, de forma crónica. Asumimos otras líneas farmacológicas y no pasa nada, pero siempre hay que lograr la estabilidad manejando el tratamiento de forma crónica y evitando que se cronifique la benzodiazepina. Entonces, bueno, en tu caso, Camila, habría que ver qué tratamientos estás tomando, desde cuándo y por qué te los están dando. Pero bueno, yo creo que esta respuesta general ha servido para entender el objetivo que buscamos los psiquiatras con la persona cuando se decide que el tratamiento debe mantenerse de forma crónica, prolongada. Dice Natalia, ¿cuánto tiempo debo esperar para poder quedarme embarazada? Termino la medicación el próximo miércoles. Estoy tomando Transilium de 5 miligramos por la mañana y Rexer de 15 miligramos la mitad. Muchas gracias. Bien, el tema de la psiquiatría, psicofarmacología y embarazo cada vez está más en boca de todos los pacientes, cada vez me lo consultan más y sí que es verdad que casi, bueno, en el CASI se está convirtiendo en una especialización. En otros países, en España todavía no ha llegado, pero bueno, ya empieza a haber especialización. Y bueno, la clave de tu pregunta a la hora de responder es si el planteamiento que estás haciendo es retirar el fármaco porque te quieres quedar embarazada con independencia de las consecuencias que eso pueda derivar, no lo hagas. Yo me he encontrado muchas personas que en su firme deseo de quedarse embarazadas y estando estabilizadas con un fármaco, por manejar ese fármaco con el embarazo, pues sí o sí se lo tienen que retirar con independencia de las consecuencias. Y eso a día de hoy está demostrado que es la peor de las opciones, porque a día de hoy se ha demostrado que hay muchísimos psicofármacos que se pueden mantener durante el embarazo, durante la lactancia y permiten dar continuidad a la estabilidad clínica y no van a ser contraproducentes para el feto. En el caso de estos dos fármacos que mencionas, sí que es verdad que no son los más recomendados para gestionar en un hipotético embarazo. Con lo cual, antes de plantearte una retirada, un tiempo, un espacio, ventana y luego quedarte, buscar al embarazo, yo creo que lo idóneo sería que consultases con un psiquiatra, que valorase tu caso, valorase clínicamente tu evolución, si nos compensa retirar uno de estos psicofármacos y en el caso de que no compense retirar estos psicofármacos y quieras quedarte embarazada, retirarlos por otros que tengan la misma indicación, que funcionen igual de bien, pero que te permitan llevar a cabo el embarazo cuando quieras. Pregunta Kelly, ¿hay algo que se puede hacer para paliar los efectos secundarios? En mi caso, estomacal. Pues los efectos adversos a nivel estomacal son puñeteros. Yo muchas veces me ocurren, receto fármacos y ocurren. Entonces, para mí un poco el baremo a la hora de tomar decisiones es si la molestia es autolimitada o no en el tiempo. En la mayoría de las ocasiones receto un fármaco, comienzan las molestias estomacales, me lo comentan en consulta y nos damos plazos de tiempo. Habitualmente en 2 semanas a lo sumo, para mí es ya tiempo más que suficiente para ver si eso cede. Si no ha cedido este problema estomacal, pues bueno, muchas veces hay que replantearse si nos compensa mantener ese fármaco, aunque ese fármaco nos esté dando la estabilidad clínica necesaria que buscamos. Sí que es verdad que muchas veces se utilizan protectores gástricos durante el tiempo que mantenemos ese tratamiento farmacológico. Pero bueno, tampoco es lo idóneo asociar otro tratamiento, mantenerlo en el tiempo y en este caso no me parece lo más sensato mantener un protector gástrico, pero a veces lo tenemos que hacer. Entonces, sobre todo, en esto de las molestias gastrointestinales, sería interesante saber cuánto tiempo llevas con estas molestias, qué fármaco ha sido el que te lo ha producido de cara a tomar decisiones. Rubén, te lanzo esta para ti. Dice Laura, ¿es normal ver todo como si fuese
una película o algo que no va con nosotros? Me preocupa porque me informo mucho sobre lo que está ocurriendo, pero siento que no obtendré ver la magnitud del asunto. Vale, Sara, estamos hablando a lo mejor de una sensación que llamamos despersonalización. De todas formas, es algo bastante habitual en los momentos en los que estamos viviendo, porque es verdad que no nos esperábamos en ningún momento, que fuésemos a vivir esto. O sea, quiero decir, esto es como un poco una película. Yo estaba hablando la otra vez con un paciente justo antes de esto y me comentaba eso, me decía, pero tú no viste como cuando estaba Pedro Sánchez hablando ahí, no parecía realmente que nos iban a invadir los extraterrestres, ¿no? Que nos queda claro, es un shock para nosotros. Entonces, la despersonalización, la desrealización, de todas formas, vamos a tener todo un webinar sobre síntomas, no os preocupéis, pero la despersonalización, desrealización es uno de los síntomas más frecuentes cuando las personas están sufriendo estrés. Es un mecanismo de protección. Es un mecanismo de protección que nos ayuda a distanciarnos emocionalmente de lo que está pasando. Lo que pasa es que muchas personas esa sensación de ver las cosas como si fuese una película, en lugar de sentir que les ayudan, bueno, pues suelen sentir miedo, bueno, pues porque tienen miedo al descontrol o a la locura, bueno, tienen más que ver con esto. Entonces, bueno, es normal esos sentimientos de despersonalización en situaciones de alto estrés. Es lo que te diría. Pero no hay nada de lo que preocuparse. Flavio, dice Rodrigo, Sí. ¿puede un antidepresivo como la paroxetina dejar de ser efectivo a largo plazo? Puede ocurrir. No será la primera ni la última vez que este tipo de antidepresivos, los ISRS, la paroxetina en particular, puede ser uno de ellos, que con el paso del tiempo pierda su eficacia y la persona refiera en consulta que progresivamente se vuelve a encontrar mal, que han ocurrido determinadas situaciones estresoras en su vida y ha pasado de estar estable a poco encontrarse peor. En ocasiones es la pérdida de eficacia del psicofármaco, se suele resolver el propio psicofármaco o cambiarlo a otro, que aunque sea otro fármaco de la misma familia, no va a significar que no tenga eficacia por ser de la misma familia. Aunque sea el mismo mecanismo de acción, cambiar el psicofármaco dentro de la misma familia está indicado y funciona. Dice Patricia, estuve tomando un tiempo paroxetina y aunque al principio durante 2 semanas tuve un efecto rebote, ¿es eficaz? O sea, entiendo que está contando su historia y aparte hace la pregunta de ¿es eficaz tomar paroxetina en situaciones como estas? ¿Cuál es la situación? A ver cómo es el principio de la pregunta, perdón. Es que yo creo que ahí hay un poquito de ausencia de información, porque dice Patricia, estuve tomando un tiempo paroxetina y aunque al principio durante 2 semanas tuve un efecto rebote. ¿Es eficaz en situaciones como estas? Bien. Bueno, sería interesante saber qué situación has vivido para saber y entender por qué te recetaron la paroxetina. La paroxetina tiene muchas indicaciones, es decir, la prescribimos para muchos diagnósticos. Entonces, pues bueno, sería importante saber un poquito más de lo que sucedió, cuáles fueron tus síntomas y yo ahí seguro que voy a entender por qué te recetaron la paroxetina y si me parece desde mi punto de vista el fármaco adecuado. Dice Juan, pregunta, ¿qué fármaco es más rápido o eficaz para aplacar un ataque de pánico? ¿Alprazolam o diazepam? Alprazolam es uno de los fármacos más rápidos que tenemos en el vademecum. Es uno de los fármacos indicados para las crisis de ansiedad, crisis de pánico. Es de los que más utilizamos en urgencias cuando viene una persona padeciendo una crisis de ansiedad. Vía oral se puede dar, vía sublingual todavía actúa más rápido porque la absorción evitas el paso gástrico, llega al sistema nervioso central y funciona de maravilla. Diazepam, vida media más larga, es un fármaco que generalmente está indicado para procesos ansiosos, ansiedad como estado, procesos mantenidos en el tiempo de ansiedad, que durante el día notas cierta inquietud, nerviosismo de forma constante. Quizá los fármacos como el diazepam pues permiten con su efecto, con su vida media larga, con una toma, mantener esa ansiedad a raya durante mucho más tiempo. La diferencia sobre todo son los tiempos. Alprazolam tarda muy poquito en hacer efecto y desaparece muy rápido. Diazepam tarda más en empezar a hacer su efecto, pero luego lo mantiene en el tiempo muchas más horas. Entonces, en este caso, para la crisis de ansiedad, alprazolam. Vale, nos pregunta Panadero, buenas tardes, ¿el escitalopram es bien recetado para tratar la ansiedad?
Es uno de los fármacos indicados para los trastornos de ansiedad. Para que nos hagamos una idea, dentro de la línea de los ISRS, la sertralina está marcada en esta familia, pues bueno, hay unos que son más activadores, otros más relajantes y algunos que son neutros. La sertralina y la fluoxetina, fármacos indicados para el trastorno de ansiedad y tienen cierto componente activador. Hay procesos ansioso-depresivos en los cuales la persona está inhibida, con sensación anérgica, de falta de energía, y esa sensación de activación suele ser buena. Hay otros que, además de funcionar como antidepresivos, ya tienen cierto perfil relajante, como pudieran ser la paroxetina, la fluoxamina. Y luego hay unos neutros, como el escitalopram o el citalopram, que ni activan ni relajan, pero en cualquier caso estos 6 psicofármacos de la familia SRS están indicados para los trastornos de ansiedad. Dice Laura, tomando ribotril 2 miligramos, cinosal, cebenix, ¿hay algún producto de fitoterapia que pueda ayudar a prescindir del ribotril? Dime. Perdóname, Cristina, que no he escuchado el principio de la pregunta. Vale, dice Laura, tomando ribotril 2 miligramos, cinosal, cebenix, ¿hay algún producto de fitoterapia que pueda ayudar a prescindir del ribotril de rescate de 1 miligramo? Uso flores de Bach, pero no sé, no me funciona. Bien, la fitoterapia. Esta es una pregunta interesante para contextualizar lo que podemos esperar de la fitoterapia. A día de hoy, yo no he encontrado producto fitoterapéutico que sea igual de eficaz para contener una crisis de pánico o de ansiedad. Los fitoterapéuticos son mucho más suaves, tienen un proceso de acción mucho más lento y ni por asomo a día de hoy yo creo que, bueno, yo no he encontrado, pero no creo que exista comercialmente un fármaco fitoterapéutico que sea capaz de contener una crisis de ansiedad. Dice Juana, desde hace unos días que empecé a notar que tengo ansiedad, estoy tomando tila. ¿Esto hace algo? Bueno, hay muchas personas que toman una tila. La tila alivia la ansiedad, el nerviosismo, la inquietud, sobre todo si es leve. Hay gente que toma mucha tila a lo largo del día y, bueno, pues una sobredosis de tila puede ser todavía más eficaz cuando la ansiedad es un poquito más intensa, pero bueno, debemos de contestar lo que podemos esperar de una tila. Entonces, para un momento puntual, una inquietud o nerviosismo por una situación puntual en el tiempo, pues nos puede ayudar, pero no es un tratamiento de base que establezcamos dentro de lo que son los tratamientos del trastorno de ansiedad. Pregunta María, ¿recomiendas el uso de cannabis o derivados? Bueno, cada vez está más instaurado comercialmente el CBD, esta línea terapéutica con el derivado CBD de la marihuana. A mí me gusta mucho, no lo manejo, pero por desconocimiento, compañeros ya sí lo están usando. Tengo pacientes en consulta que lo están tomando y es verdad que he visto que nos ha permitido retirar mucho psicofármaco porque el sustitutivo por CBD ha sido eficaz, dolores de características crónicas, neuropáticos funciona. Creo que es una línea terapéutica que va a dar que hablar mucho en el futuro. Ya están empezando a comercializarse, están trabajando mucho sobre ella, sobre las distintas presentaciones y moléculas, y creo que es parte de la farmacopea del futuro que va a funcionar. Dice Pilar, actualmente tomo Grifonia, planta con 5-HTP, hidroxitriptófano. Ahora el médico me ha recetado duloxetina. ¿Es compatible con Grifonia? Bueno, si leemos la Grifonia, el prospecto, una de las precauciones es no administrar o tener mucha precaución cuando la administramos con un antidepresivo. En este caso, porque bueno, la Grifonia puede tener cierto efecto serotoninérgico porque la Grifonia en procesos depresivos leves, procesos anímicos subdepresivos, podría funcionar porque lo que estamos tomando son precursores serotoninérgicos. Entonces, si asociamos la Grifonia a un tratamiento como la duloxetina, que activa la serotonina en la adrenalina, lo que el prospecto viene es que podría haber una sobredosis, una sobreactivación de serotonina, y eso sería peligroso porque podría generar un fenómeno que es el síndrome serotoninérgico, sobredosis en el sistema nervioso central de serotonina. La realidad es que, bueno, la Grifonia, en este caso, me parecería que tendríamos que tomar muchísima dosis para que fuera una concentración tal de serotonina la que elevase.
que asociado a la dulcetina provocase ese síndrome serotoninérgico. Yo muchas veces, como manejo la grifonia, por ejemplo, es porque en asociación con un antidepresivo lo que me permite muchas veces es utilizar menos dosis de antidepresivo para lograr el efecto deseado. Pero eso siempre consultando con el psiquiatra, porque hay distintos psiquiatras. En este sentido, también es muy respetable la opinión de un psiquiatra que pueda decir, ¿para qué usted toma grifonia si simplemente con la duloxetina vamos a tener la dosis de serotonina deseada para que usted se ponga bien? ¿Para qué vamos a tomar dos cosas? Bien, es respetable también. Pregunta Sonia, ¿se pueden combinar psicofármacos y fitoterapia? Dicen que el hipérico no se puede tomar con sertralina. Sí, es verdad que el hipérico, pues bueno, tiene muchísimas contraindicaciones, siempre aparece en todos los prospectos. Yo he encontrado pacientes en urgencias que ha generado interacciones con antidepresivos, síndromes serotoninérgicos. El hipérico quizá tenga un plus de incisividad, de eficacia, teniendo en cuenta sus limitaciones, que para procesos depresivos severos, moderados severos, yo creo que no nos funcionaría en monoterapia. Hay que tener mucho cuidado con su uso. Yo me he llevado más de un susto en las combinaciones con lo cual siempre que veo el hipérico prefiero quedarme con el antidepresivo si esa persona es subsidiaria de que tiene que tomar un antidepresivo. Si veo que el caso no tiene las indicaciones tan graves como para plantearlo, prefiero quedarme solo con el hipérico. Dice Antonio, ¿sabéis si existe algún fármaco o qué tipo se utilizaría para tratar la misofonía? Misofonía. La primera vez que lo escucho. Entiendo por... Yo me acuerdo, ¿sabéis? El primer paciente que tuve yo, sabéis que tenía una potomanía y yo dije, ¿de qué estamos hablando? Luego yo la aprendí, pero tarde. El paciente se me fue, claro. Por prefijo y sufijo, miedo... Estamos hablando de odio, misofonía, reacciones extremas ante sonidos cotidianos específicos. Vale. Y entonces la pregunta es... La pregunta es, ¿sabéis si existe algún fármaco o qué tipo se utilizaría para tratar la misofonía? Pues la verdad es que no sé qué psicofármacos se podrían utilizar para la misofonía y si hay alguna indicación de un psicofármaco. Sí que, bueno, la verdad es que esta sensibilidad, esta alta sensibilidad que podría tener una persona en un momento determinado ante determinados ruidos de la vida diaria, yo los he encontrado contextualizados en procesos diagnósticos más comunes. Pues siempre hemos visto pacientes que en un momento determinado en su propio trastorno de ansiedad pues está muy desequilibrado, sensitivamente y le molestan ruidos, los ruidos les suenan con mayor intensidad, pero siempre contextualizado dentro de esa alteración sensorial que puede producir trastorno de ansiedad. En particular, sí. Vas tú y cuando acabes... En particular, este caso nunca lo he escuchado, así como tal, diagnosticado. A ver, bueno, hay una cuestión. Ahora decía María si estaba relacionado con el tema de acúfenos. No creo que esté relacionado con el tema de acúfenos. El acúfenos es ese pitidito ahí que tenemos de fondo y que estamos escuchando constantemente y que algunas personas viven con ansiedad. Pero es cierto que las personas en contextos de ansiedad sobre todo afinan sus sentidos. Tener en cuenta que la ansiedad es una suerte un poco de superpoderes. Por lo tanto, la visión, por ejemplo, se va a tornar muchas veces, va a favorecer los contrastes de luz, ya hablaremos un poquito de esto. Vamos a hablar que muchas veces aparece una visión periférica y con respecto al sonido nos volvemos más sensibles al sonido en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que personas que ya de base han sido diagnosticadas de ansiedad probablemente y cada vez, y esto lo veremos el lunes con Vulvena, tengan ya una genética, tengan ya una base en la cual quizás sean más sensibles, quizás tengan mayor capacidad para percibir los estímulos que tienen alrededor. Digamos que es una máquina muy sensible que puede saturarse en entornos determinados. Y eso sí que está muy relacionado con el tema de la ansiedad. ¿Bien? Dice Alessandra, si quieres, Alessandra, te la contesto yo. Dices, cuando me da el ataque de ansiedad tengo la sensación de que voy a desvanecerme, caerme redonda, a perder la conciencia. ¿Es posible
¿O solo es una sensación? Nunca llego a este punto, gracias. Bueno, como posible es todo, ¿no? O sea, que nos desmayemos cualquiera de nosotros como posibilidad es existente, pero como probabilidad ya no empieza a ser tan probable. Una de las sintomatologías ansiosa más común es el mareo o el miedo al mareo, la sensación de inestabilidad. Las personas creen que en cualquier momento van a poder desvanecerse. De hecho, bueno, personas pueden pasarse años y años y años llevando a cabo una serie de estrategias con tal de no caerse, pero la persona nunca se cae. Lo que pasa es que uno acaba creyendo y generando la sensación de que no se cae gracias a las estrategias que está haciendo y no se cae porque el cuerpo no está en ese momento para producirse un desmayo. También tenemos que hacer alusión a que cuando las personas se desmayan hay una bajada de tensión. Cuando las personas tienen ansiedad elevada, que como es en un ataque de ansiedad, el proceso es totalmente contrario y la tensión suele estar más elevada. Así que los desmayos no son algo que se asocien a las crisis de ansiedad. Como posible te digo que, claro, o sea, no es imposible poderse desmayar, pero es muy poco probable poderse desmayar teniendo una crisis de pánico. Dice Juana, no sé, contestamos si queréis un poco aquí como veamos. Dice Juana, si se toma una cerveza, ¿puede empeorar mi ansiedad? Depende. Bueno, hace poco hicimos además, tanto Cristina como yo, un vídeo que hablaba un poco del alcohol y de cómo el alcohol puede influir. El alcohol es un ansiolítico y muchas personas con ansiedad, bueno, pues a veces hacen uso del alcohol como un ansiolítico. Todo depende también si lo estoy mezclando también con fármacos o no. Pero digamos que algunas personas que tienen miedo a perder el control, que tienen miedo a las sensaciones, son las mismas que a lo mejor podría sentirse mal si toman café, si toman de Coca-Cola, si toman, bueno, determinadas personas que son muy hipervigilantes y tienen miedo a perder el control, bueno, pues pueden vivir el hecho de tomar alcohol como, bueno, como algo que puede disparar su ansiedad. Es cierto, de todas formas, que el alcohol influye muchísimo más el día después. Digamos que cuando las personas están bebiendo no suelen tener demasiados problemas, pero el día después, bueno, pues sucede que la famosa resaca no solamente tiene efectos físicos, sino que va a tener también una serie de efectos directamente en nuestra manera de sentir la ansiedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay determinados elementos químicos que en ese momento están interactuando y ahí estamos. Dice Sonia, ¿hay alimentos que pueden interactuar con la medicación? Quizá hablará de los IMAOs, ¿no? Típicos. Sí, suelen ser los más típicos a la hora de dar recomendaciones en lo que a alimentos se refieren. Lácteos e IMAOs es algo que incidimos mucho. Bueno, la verdad es que la lista de alimentos, si vemos el prospecto, la ficha técnica del fármaco, es mucho más amplia. Es un fármaco muy complicado de manejar por los efectos adversos y por las restricciones alimentarias. Más allá de eso, yo no me suelo fijar mucho en restricciones alimentarias al manejar los psicofármacos que manejo. Pregunta Eva, tengo 23 años, llevo casi 3 años con diferentes medicaciones para la ansiedad y la depresión. Actualmente Zarelis, Lorazepam y Zolpidem. La psiquiatra de la Seguridad Social tiene cada 6 meses. Tengo un gran miedo, no solo a sufrir una adicción como antes habéis comentado, sino también que este proceso se cronifique. ¿Van a acompañarme la depresión y la ansiedad para siempre? Gracias de antemano por vuestro tiempo y vuestra generosidad con este webinar. Pues es difícil saber, habría que conocer más datos del caso, más allá del tratamiento actual, pues bueno, cuál ha sido la evolución, cómo han sido las recaídas, por qué te ponen estos tratamientos. Es una pregunta difícil de responder si no conocemos la historia clínica un poquito más. Hombre, entiendo que lo ideal sería que ese Zarelis, no sé a qué dosis lo están manejando, pero si fuera eficaz, tendría que estabilizar tu caso para poder retirar sobre todo ansiolíticos. En este caso creo que era Lorazepam y Zolpidem. Habría que saber más datos para poder responder con criterio. Pregunta Sonia, tengo pautado Lorazepam de 1 gramo para episodios donde tenga
ansiedad alta. En muchas ocasiones esta ansiedad viene de pensamientos obsesivos. ¿Podría ser mejor un antipsicótico u otro tipo de medicamento? Bueno, los antipsicóticos son fármacos que se utilizan en los trastornos obsesivos. Sí que es verdad que también, por ejemplo, los utilizamos en la ansiedad. En adolescentes es uno de los fármacos indicados para el control de la ansiedad a dosis bajas. Y bueno, la verdad es que cuando queremos manejar con psicofármacos sintomatología del espectro obsesiva, la verdad es que el ansiolítico en un momento determinado puede aliviar la ansiedad y si alivias la ansiedad, de forma directa desaparecen o se atenúan o baja la intensidad de los pensamientos obsesivos. Pero a largo plazo el ansiolítico quizás sea un fármaco poco útil para controlar un trastorno obsesivo desde el punto de vista psicofarmacológico. Antipsicóticos nos pueden funcionar. Yo, de hecho, los utilizo en monoterapia en ciertos trastornos obsesivos y en combinación con antidepresivos, que es lo que más utilizamos para los trastornos obsesivos. Dice Marta, recomienda el uso de Antabus, no sé si lo he dicho bien porque no lo conozco, en procesos de deshabituación al alcohol. En caso afirmativo, ¿cómo sería la duración ideal del tratamiento? Gracias. Pues sí, efectivamente, ese tratamiento del Antabus se suele utilizar, se ha utilizado muchísimo y se sigue utilizando. Es un fármaco que es un aversivo, lo que va a generar es que si uno toma Antabus y durante ese día con su cuerpo produce una reacción adversa muy fuerte, que lo que se presupone es que poquito a poco puede generar cierta aversión hacia el alcohol por miedo a que, oye, los efectos adversos que se producen son tan fuertes que uno no desea. Entonces, no desea consumir alcohol por no sufrir el efecto, la interacción con el Antabus, no por el deseo de consumir alcohol. Entonces, suele ser un fármaco muy utilizado para evitar que el paciente consuma alcohol a la par que se hace una terapia para controlar esa adicción. Es decir, el Antabus por sí solo no va a quitar la adicción al alcohol, va a hacer que la persona sea cauta y no consuma alcohol. Eso hay que complementarlo en paralelo con una terapia. Cuando la terapia va funcionando, cuando lleva mucho tiempo sin consumir alcohol, cada persona es un mundo y dependiendo de los tiempos, así habría que valorarlo, se puede ir retirando el Antabus. Claro está que para pautar un Antabus tienes que tener un grado de concienciación de la persona absoluto, porque es fácil decir, bueno, a mí el doctor me da un Antabus, si tomo Antabus no puedo beber, pero si no tomo Antabus puedo beber, pues ese día no tomo Antabus y bebo. Entonces, claro, ahí no tendría ningún sentido manejar el Antabus. Dice que ¿es compatible la sertralina con el embarazo? Sertralina, uno de los fármacos más indicados para el embarazo en sus distintas modalidades. No sé, digo lo de las modalidades porque he visto ahí FIP, también me ha parecido ver fecundación in vitro. Sí. Cualquiera de las modalidades me vale, porque al final la sertralina es un fármaco seguro, demostrado científicamente, muchísimos estudios al respecto, tanto en el embarazo como en la lactancia. Fármaco que se ha demostrado que pasa en minimísimas concentraciones, o sea, concentraciones que no son referente en leche materna, seguro y se puede dar. Si os metéis en la página de lactancia.org, veréis que la sertralina tiene un grado de seguridad en verde, etiquetado en verde, que es muy, muy seguro. Dice Laura, para ataques de ansiedad que se presentan en forma de vómitos, ¿hay algún fitofármaco que pueda parar los vómitos? No lo conozco. Sí, seguro que lo hay. Por lo menos que pueda aliviar la sensación nauseosa, incluso de vómito, pero yo no lo conozco. Dice Elia, ¿por qué se recetan antidepresivos cuando hay ansiedad y no depresión? El antidepresivo, además de ser el fármaco indicado para las depresiones, es el fármaco indicado para los trastornos de ansiedad. Sí que es verdad que genera cierta confusión cuando tú recetas un antidepresivo y la propia palabra indica que es contra las depresiones. Y entonces la persona te dice, pero doctor, si yo de la depresión estoy bien, yo lo que tengo es ansiedad. Pero bueno, lo que es verdad es que el antidepresivo sí que es verdad que para los trastornos de ansiedad funciona y de hecho es el tratamiento indicado a medio o largo plazo para dar estabilidad, porque al final el antidepresivo lo que hace es reajustar y estabilizar las concentraciones de neurotransmisores, sobre todo de serotonina, en el sistema nervioso central. Cuando eso ocurre, cuando se desajustan las concentraciones, es cuando empieza la sintomatología de la ansiedad. Básicamente el antidepresivo estabiliza niveles de neurotransmisores, por lo tanto desaparece la ansiedad. Es difícil de entender porque al final uno dice, pero si una cosa es depresión y otra ansiedad, ¿por qué me dan lo mismo y encima parece que las dos cosas tienen indicación?
es que al final el mecanismo de acción y cómo actúa a nivel del sistema nervioso central gravita sobre una cosa, el famoso neurotransmisor. Y es que el neurotransmisor y el desajuste del mismo puede producir muchos síntomas: ansiedad, trastornos del sueño, alteraciones en el apetito, alteraciones anímicas. Entonces, dependiendo del antidepresivo, la concentración del mismo que des y la forma en que lo administres, pues al final vamos a jugar sobre esos neurotransmisores para controlar uno u otro síntoma. Dice Natalia, la retirada de la medicación es porque estoy mejor, pero me da miedo volver a recaer. ¿Qué tratamiento se puede hacer en caso de embarazo que no hago daño al feto? Muchas gracias. Natalia es la persona que antes me había comentado lo del Rexer. ¿Puede ser? No lo recuerdo ahora, Flavio, no te sé decir. Creo que sí. Sí. Yo creo que, Natalia, antes has preguntado que tú tomabas Rexer y otro tratamiento, te querías quedar embarazada, querías quitarte este tratamiento y cuánto tiempo debía de pasar hasta que te pudieras quedar embarazada. Creo que es ella. Entonces, la pregunta actual es... La pregunta actual es que si en caso que ella tiene miedo de quedarse embarazada y bueno, ahora va a dejar el tratamiento, entonces en caso de que haya una recaída, ¿qué tipo de fármacos se pueden tomar estando embarazada? Vale, correcto. ¿Y se llama Natalia? Se llama Natalia, sí. Es que veo que ha puesto sí, entonces yo creo que sí es la persona que antes ha preguntado. Pues en este caso, si tienes ese miedo que pueda ocurrir una recaída, lo más lógico en este caso es plantear con tu psiquiatra un reajuste de la medicación y un cambio de la misma. Entonces, fármacos seguros, fluoxetina, sertralina como antidepresivos, fármacos de lo más seguro que se maneja durante el embarazo. Probablemente podrían ser buenos sustitutivos del Rexer, que es un antidepresivo regulador del sueño, pero que seguro que encontraría un sustituto perfecto en uno de estos dos psicofármacos. Sobre todo, si tienes miedo de que pudiera haber recaída, el fin no justifica los medios. Es decir, no te quieras quedar embarazada y para eso quites todos los fármacos asumiendo que puede haber recaída. De verdad, consulta con un profesional, que seguro que hay una solución intermedia para que tú estés estable durante el pre-embarazo, embarazo y luego el posparto. Dice Nidia, ¿podría repetir las cosas no farmacológicas como la pasiflora, azafrán? ¿Cuáles eran los otros? El ginkgo biloba, creo que he mencionado, la aquilea y la valeriana. ¿Los escribo? ¿Vale? Vale, usted también puede añadir información. Nosotros trabajamos también porque hicimos la guía de ansiedad para los médicos de atención primaria de aquí, de la Comunidad de Madrid. No que lo hiciésemos nosotros, sino que formábamos parte del equipo. Y bueno, pues ahí se investigaron y se realizaron muchas investigaciones sobre qué elementos más desde la fitoterapia podían estar por encima de ese placebo. Yo os explico también otros que al final vimos que estaban por encima de ese placebo. Estábamos hablando del espino blanco, pues os dejo para que lo notéis, la amapola de California, valeriana, coinciden ahí contigo, y el ginkgo biloba. ¿Bien? Entonces, espino blanco también, tú has dicho eso, ginkgo biloba, estamos hablando también de la amapola de California, pasiflora, aquilea, melatonina, esos son los que, digamos, la tila también y el azahar también formaban parte del conjunto de medicaciones, de fitoterapia, ¿bien? Vamos allá. Vale, pregunta Julia. A pesar de resultar algo que hay que normalizar, me refiero a la toma de fármacos recetados para el tratamiento de la ansiedad, ¿no es aconsejable ejercicios de relajación antes de optar por estos? Ya que en mi caso estuve tomando diazepam durante un tiempo y yo creé una cierta dependencia y desde entonces no quiero tomarlos. Yo, si quieres, Flavio, antes de que entres tú, sí, en determinados casos, Julia, bueno, pues sí, claro, podríamos, pues tirar de ejercicios de relajación, técnicas de respiración para paliar la ansiedad. Pero nosotros que estamos en consulta y vemos la realidad de muchos pacientes, sabemos que en determinados momentos los ejercicios de relajación pueden no ser eficaces, en determinado punto donde la persona está sobrepasada y donde es necesario que se pueda intervenir farmacológicamente.
O sea, cuando hablamos de normalización no queremos decir que sea lo ideal, tampoco es lo ideal tomarnos un ibuprofeno en nuestra vida, sería todo fantástico si no tuviésemos nunca nada, pero ante determinados casos, cuando nosotros desde en primer plano vemos lo que ocurre, pues somos conscientes de que queremos beneficiar al paciente y que a veces la mejor manera es que empiece a funcionar de otro modo a través de la medicina. No sé, Flavio, si quieres. Tenemos, yo creo que es muy importante porque tenemos muchos casos en los que no hace falta la medicación, pero siempre hay que estar atentos. O sea, quiero decir, siempre hay momentos en los cuales los profesionales tenemos que entender si otras herramientas también van a ayudarnos en nuestro proceso. Y evidentemente un poco eso es lo que vamos a ver. No en todos los casos, pero a veces el hecho de aceptar también la medicación no tiene por qué ser un elemento traumático, tiene que ser un elemento que está visto para una mejora. Eso es lo que hablamos antes, o sea, nadie por de repente tener que tomar insulina se le dice nada o no se le tilda ni como que está peor ni más. No, tiene que tratar ese aspecto también y va a poder ayudar y va a poder dar un suelo con el que probablemente las terapias, a veces te diría que incluso todo el trabajo que se hace con técnicas de relajación, no hay que hacerlo cuando uno está fatal. Porque cuando uno está fatal está demasiado descentrado como para entender bien esto, ¿no? Creo que es importante que toda esta serie de técnicas se puedan hacer no solamente en los momentos de crisis. Yo siempre las recomiendo precisamente cuando no estoy tanto en ese momento de crisis. Son técnicas que hace falta entrenar mucho y que si los utilizamos 2 veces en momentos de crisis y no funcionan, pues me frustro y ya está, lo dejo. No, tengo que tomarlo dentro de una estrategia, dentro de un ámbito global terapéutico. Seguimos. Dice Mónica, si tomo lorazepam medio al día, ¿puedo tomar del herbolario triptófano 5-HTP agrifonía? No habría ningún problema. Es una combinación que yo manejo en consulta, no hay ningún problema. Dice Franklin, pregunta, ¿tiene un principio activo las flores de Bach o solo actúan como placebo? Las flores de Bach, la verdad es que hay mucha controversia. El principio activo en sí, la verdad es que no sabría ni describirlo porque al final no deja de ser un extracto de flores. La teórica es que dependiendo del extracto que se obtiene de cada una de las flores tiene una indicación en función del padecimiento de la persona. Que sea placebo, que realmente sean incisivas, pues la verdad es que yo no lo tengo muy claro, no he leído estudios al respecto, estoy consciente porque en consulta yo he visto personas que me han dicho que le van fenomenalmente bien y oye, si la persona me dice que le va bien y está estable, ¿para qué me voy a meter y liarla? Como si le va bien escuchar jotas, quiero decir. Eso en es. ese sentido ahí no nos metemos. Es cierto que no hay muchos estudios contrastados que demuestren la eficacia, te tenemos que decir un poco desde ahí, pero mira, al que le vaya bien, yo ya no voy a decir nada. Pues punto, ya está, pues te va bien. Yo sí. No vamos a sentar cátedra. Dice Silvia, Laura, ¿tú crees que con terapia, no sé si Laura se refiere... Laura, a lo mejor eres tú, Laura. Igual soy Laura. Cristina, Laura. Cristina, Laura. ¿Tú crees que con terapias psicológicas sin medicación se puede navegar de un trastorno de ansiedad y o hipocondría? Depende. Yo creo que a veces sí, o sea, depende del grado en que la persona se encuentre, en cómo está la ansiedad. A veces, bueno, hay unas hipocondrias o hay un trastorno hipocondríaco leve donde se puede manejar y hay casos en que no. La hipocondría está, pues afectando muchísimo a la vida de la persona, al funcionamiento. Hay conductas compulsivas de manera continuada, asistencias al médico de manera continuada. El pensamiento obsesivo es muy difícil de manejar porque, claro, es muy bonito en determinado momento, ¿no?, que podamos decir, pues sí, pues vamos a atacar el pensamiento obsesivo. Y esa es nuestra labor, la de los psicólogos, ¿no? Aprender a hacer una buena gestión de sus pensamientos obsesivos. Pero cuando están de manera muy desorbitada, pues es muy difícil también intervenir y ahí es entonces cuando se tiene que hacer una derivación. Entonces, creo que es posible, como te digo antes, posible es todo, pero para decirte si es probable habría que ver el caso.
Dice Sam, ¿para qué sirve Lexomil? ¿Se puede combinar con un antidepresivo y podría ser la mejor combinación para agorafobia, pánico, sabiendo que hay ya medicación antihipertensiva? Vamos a ver. No sé el Lexomil ahora mismo lo que es. Te has dejado en el cuadro. Vamos a ver. Ah, vale, es el... Ok, ahora sé lo que es. Es en Francia, es el nombre comercial del bromazepam. Y precisamente tengo un paciente que consulta desde Francia, desde Marsella, y le habían recetado el bromazepam, pero el genérico. Pero mira, ahora me entero que uno de los comerciales se llama Lexomil. Entonces, sabiendo esto, la pregunta es... Es de Bélgica, él es belga. Ah, ¿es belga? Bien, pues bueno, no me sorprendería porque en ese sentido muchos de los fármacos que se dan en Bélgica y en Francia son iguales de nombres comerciales. Es lo que estoy viendo aquí. Pero bueno, más allá de esto, ya sabemos cuál es el principio activo, que es el bromazepam. Y además es una presentación de bromazepam cañera. En España tenemos de 1,5 y de 3 miligramos. Esta que yo veo es de 6 miligramos. No sé si habrá también de menos dosis, pero en cualquier caso, la pregunta ¿cuál era? Sabiendo ahora cuál es el tratamiento. ¿Para qué sirve el Lexomil? ¿Se puede combinar con un antidepresivo y podría ser la mejor combinación para la agorafobia, pánico, sabiendo que hay medicación antihipertensiva? El Lexomil funciona para la ansiedad. El Lexomil es un ansiolítico, es el bromazepam, una vida media larga, se suele utilizar más que para las crisis de ansiedad, que hay gente que lo utiliza, se suele sobre todo utilizar en las fases iniciales del tratamiento del trastorno de ansiedad para estabilizar a la persona y que no tenga ansiedad durante el día. Es un fármaco que se utiliza en combinación con antidepresivos, que es el fármaco que cuando empieza a funcionar estabiliza el trastorno de ansiedad y se puede quitar, en este caso, el Lexomil. Es una combinación súper frecuente. En España, ya digo, de 6 miligramos no tenemos, pero el fármaco en sí lo utilizamos muy a menudo en trastornos de ansiedad, sobre todo en fases iniciales y en combinación con antidepresivos. Vale. Había una pregunta que nos decía Sara. Sí, la tengo fijada. A ver, de hecho, antes de que se me baje la voy a hacer. Dice Eva, creo que mi ansiedad es mucho más fuerte por las... es que se me va. Oiga. Vale, creo que mi ansiedad es mucho más fuerte por las noches, aparte de las situaciones puntuales estresantes. Me siento incapaz de parar a mi cabeza. Pruebo a escuchar música, a escuchar meditaciones guiadas, juegos mentales, pero no desaparece. No puedo dormir hasta que caigo rendida del sueño. Por otra parte, ¿qué os parece Zarelis para gente joven con 23 años? Vale, vamos con dos partes. Si quieres, vamos con la primera. Entiendo que lo que está hablando, o si quieres decirla tú, Cristina. No, di tu Ruth. A ver, normalmente la ansiedad por las noches es más frecuente en determinadas personas. Depende. Para muchas personas la noche, sin embargo, dependiendo del tipo de ansiedad, es más un refugio, es un lugar donde, bueno, pues no se encuentran tan expuestos, tan a la luz de todo, ¿no? Pero para algunas personas es el momento donde estamos más con nosotros mismos, donde estamos más con nuestro pensamiento y a veces es más fácil que establezcamos aquí comportamientos rumiantes, ¿no? Es normal que sea más frecuente por las noches. Dices que te sientes incapaz de parar la cabeza. No se trata tanto de parar la cabeza, porque, bueno, toda esta serie de meditaciones guiadas, de juegos mentales, de intentos de tapar en ese momento la ansiedad, hay veces que el bloqueo de la ansiedad de esa manera no siempre tiene por qué ser eficaz. Primero, tenemos que entender que la cabeza muchas veces es un mono con platillos y cuando le dejamos el volumen puesto, pues vamos a ver que, bueno, pues ahí está altísimo. Es cierto que, bueno, sí que el aprendizaje de determinadas técnicas, porque a lo mejor me pongo a escuchar meditaciones, empiezo a hacer juegos mentales, empiezo a hacer... El aprendizaje de determinadas técnicas sí nos van a ayudar, pero no a reprimir los pensamientos, sino que yo, con mis pensamientos, tengo que aprender a que estén y a no asustarme demasiado por el hecho de que estén. Mis pensamientos están, se producen, pero mi idea no es tanto el hecho de que esos pensamientos en sí sean peligrosos, que me enganche a ellos, que me enamore de ellos, que me quede atrapado, que los alimente, ¿no? Está ahí.
los budistas hablan más bien de otra cuestión que sería... ¿Estaba sonando esto? Vale. Los budistas hablarían un poco de otra cuestión más bien que sería algo así como, bueno, que amablemente aprendas a aceptar ese pensamiento, aprendas a que está ahí, pero todo pensamiento tiene su principio y tiene su fin. El caso es aprender a dejarlo soltar. Pero bueno, para esto tendríamos que hablar y podríamos dedicar incluso que, como yo creo que vamos a tener tiempo, ya tenemos toda la programación para la siguiente semana, pero yo creo que podríamos dedicar uno para técnicas de focus, para técnicas un poco de atención. Y luego hay otra pregunta que es esto de Zarelis. Es un fármaco indicado. Sí, era la segunda parte. Es un fármaco indicado para los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Es un fármaco que se ha recetado muchísimo, indicado para gente joven. Y digo se ha recetado muchísimo porque cada vez se receta menos, porque ha nacido o han sacado en el mercado ya de unos años a esta parte su fórmula mejorada, que es el Pristiq, desvenlafaxina. Pristiq, uno de los nombres comerciales. Muchos menos efectos adversos, más rapidez de acción, mejor tolerado. Digamos que es el prototipo nuevo del Zarelis mejorado. Bien. Dice Cristina, padezco trastorno de ansiedad generalizada con agorafobia y trastorno mixto de personalidad. Llevo más de 8 años y no levanto cabeza, muchas derivaciones y poca psicología por la seguridad social. Estoy tomando 200 miligramos de Pristiq, lírica 150 miligramos, 111 ribotril, 0,50 miligramos, 111 quetiapina, 0,25 miligramos, 111. Rescata varios de estos. He engordado 20 kilos y no salgo de esto. ¿Os parece un buen tratamiento? Muchas gracias. La verdad es que es una pregunta difícil de responder. La estoy intentando localizar la pregunta para leerla yo porque me va a ser más fácil un poco intentar entender. ¿Cómo se llama la persona que hace la pregunta? Se llama Cristina. La tengo. Cristina, padezco trastorno de ansiedad con agorafobia y trastorno mixto de la personalidad. Llevo más de 8 años, muchas desviaciones, 200 de Pristiq, lírica 150, ribotril y quetiapina. Bueno, pues es un tratamiento, la verdad es que una polifarmacopea importante en la cual pues la lírica y la quetiapina son dos fármacos que generan muchos efectos adversos a nivel metabólico, ganancia de peso, o sea que por ahí podrían ir los tiros. Sí que es verdad que son dos diagnósticos, el de trastorno mixto de la personalidad y trastorno de ansiedad generalizada con agorafobia, complicados de manejar desde el punto de vista de que yo creo que es fundamental, más allá del psicofármaco, terapia intensa. Me hablas de poca psicología por la seguridad social y que, Cristina, habría que valorar más en profundidad tu caso para entender qué ha pasado para que a día de hoy no estés mejorando a pesar de todo el tratamiento que te están dando. Ya te aclaro de por sí, de primera mano, que sí que la ganancia de peso probablemente está vinculada a la quetiapina y la lírica. E informo de que yo creo que con estos dos diagnósticos es fundamental una psicoterapia intensiva y que, bueno, que si queremos indagar más en profundidad por qué no funcionas, pues el profesional que lleve tu caso, pues deberá tener un poquito más de información que esta pregunta para desarrollar más la respuesta de qué está sucediendo para que tú no mejores. Dice Gema, llevo 4 años con trastorno de ansiedad generalizada y desde enero medicación para hipertiroidismo. Tomo diazepam de 2,5 miligramos, 1,01 y lo intento combinar con valeriana y aún así pues tengo mis días. ¿Es bueno tomar valeriana con ansiolíticos? No hay ningún problema. Yo muchas veces lo recomiendo con el objetivo de que la valeriana sustituya en parte al efecto del ansiolítico y así no hay que tomar tanto ansiolítico. O muchas veces la pongo cuando estoy retirando ansiolíticos para solapar esa probable abstinencia y que la persona al final se quede solo con algo natural. En este caso, si la valeriana te va bien y encima ves que es efectiva y incluso atenúa un poco la necesidad del lorazepam, ya digo, yo lo combino muchas veces en consulta. Dice Juana, ¿por qué me duele el pecho continuamente aunque esté tranquila? Pues yo te diría, Juana, pues podría ser por muchas cosas. Yo creo que no nos podemos aventurar ninguno de nosotros a decirte exactamente por qué. Sí que es cierto que muchas veces con la ansiedad lo que ocurre es que aunque podamos estar tranquilos, bueno, pues yo te voy a dar 2 posibles hipótesis, teniendo en cuenta que pudiera ser ansiedad, pero que creo que lo importante es mirar y hacerse pruebas y eso es lo primero que tenemos que descartar. Muchas veces lo que ocurre es que aunque tenemos mucha tensión continuada y aunque luego tengamos momentos de tranquilidad, la tensión
tiene un reflejo en los músculos, bueno, pues al final hay una tensión muscular también en la zona del pecho, por lo que, aunque luego podamos estar relajados, también existen esos dolores en la zona del pecho. Es decir, yo puedo tener mucha tensión y empezar a darme cuenta cuando estoy tranquila de los dolores de espalda que tengo. No tengo por qué estar nerviosa para sentir el dolor. Esa puede ser una hipótesis. Luego es cierto que también hay patrones de hiperventilación muy adquiridos en las personas, que lo que hace muchas veces es que exista, por ejemplo, un exceso de gases, y también lo que ocurre es que, bueno, pues al tener esa hiperventilación uno puede tener esa sensación de pinchazo en el pecho, de no respirar de una manera adecuada, pero yo te diría que decirte por qué te duele el pecho continuamente así de pronto sería, vamos, una cuestión muy arriesgada y poco profesional por nuestra parte. Pruebas primero, descartar cualquier patología. Y bueno, pues si no, podríamos ver esa cuestión que tiene más que ver con la ansiedad. Dice Panadero, buenas, ¿qué recomienda para la ansiedad en el estómago por los nervios, que viene acompañado de diarreas y dolor en la boca del estómago y la falta de aire, como que el aire no llega bien? Bueno, son estos síntomas cuando hay un trastorno de ansiedad, muchas veces se producen somatizaciones que son sintomatología física vinculada a la ansiedad. Las alteraciones intestinales es una de las consultas más frecuentes y el abanico de síntomas gastrointestinal a nivel de los síntomas gastrointestinales que se puede producir es muy amplio. Primero, recomiendo valoración y un diagnóstico diferencial, ver si efectivamente es derivado de la ansiedad o hay alguna alteración a nivel gastrointestinal que pudiera explicar con independencia del trastorno de ansiedad estos síntomas. Si se hace un diagnóstico diferencial y se descarta, el despistaje descarta que está directamente vinculado a la ansiedad, pues tratamiento con un psiquiatra, buena historia clínica y lo más razonable en estos casos, un manejo antidepresivo ansiolítico indicado para tu cuadro. Dice Sonia, ¿se puede tomar vinagre si te han recetado Antabus? Pues dicen que no. La verdad es que yo he visto de todo, pero vinagre efectivamente. Hay quien recomiendan no tomarlo, al igual que recomiendan no echarse colonias, porque es verdad que la absorción subdérmica podría llegar a interaccionar con el alcohol, con el Antabus. Es verdad que lo recomiendan, no tomar vinagre. Dice Juan, tomo paroxetina 20 miligramos y sufro ocasionalmente de crisis de pánico. Tengo mucho miedo, tal como está la cosa, a tener que acudir a urgencias por una crisis. Para crisis, alprazolam, pero al no pasarse en urgencias me daban Valium. ¿Es normal? Bueno, en urgencias muchas veces el stock de psicofármacos es limitado y muchas veces el problema es que abusamos del tranquimacín. Digo abusamos porque en urgencias muchas veces el motivo de consulta principal es la crisis de pánico y cuando se acaba, no hay en stock o no lo tienen en ese momento por el motivo que sea, pues tiramos de otra benzodiazepina. La verdad es que no es la más indicada para una crisis de ansiedad, pero sí que es verdad que es uno de los fármacos dentro de la familia de las benzodiazepinas que con mayor frecuencia encontramos en los stocks de una consulta de urgencias hospitalaria. Entonces, bueno, sí que es verdad que es probable que si te den este fármaco, al final contengas la crisis de ansiedad, pero no porque haya una rápida respuesta del fármaco y tú te serenes y baje las revoluciones de esa crisis de pánico, sino que poquito a poco el fármaco va a ir funcionando y poquito a poco va a ir bajando la intensidad de la ansiedad. Eso suele aliviar ya de por sí. Estoy en un espacio seguro, un hospital, me controlan profesionales y encima esto que me han dado, aunque no me quita la crisis de golpe y porrazo, bueno, a medida que pasa el tiempo parece que me voy serenando. Bueno, me vale como opción en urgencias en el caso de que no tengamos alprazolam. Si hubiera alprazolam y tuviera que elegir, me quedaba con alprazolam antes que con un diazepam. Yo creo, Juan, también que es importante, ayer lo comentaba, antes de ayer en el webinar, no hay un ataque de pánico en el que sea necesaria la intervención médica porque si no vamos a tener otro tipo de problemas. O sea, decíamos ayer, si hay medicación en casa, te tomas cada uno la medicación que tenga y no hay un momento, ¿no? que en estos momentos de colapso hospitalario, no tengamos esa sensación de, es que si tengo una crisis muy grande voy a tener que ir al hospital. Tener que ir como tal no es una necesidad. Es cierto que la gente va asustada, pero no sintamos la sensación de que sea una necesidad básica porque no hay problema por no acudir a urgencias ante esto. Dice Rebeca, el estado
he estado tomando lorazepam 0,50 miligramos al día durante 3 meses. Mi psiquiatra me mandó retirarlo hace una semana y desde entonces tengo dolor de cabeza constante y debilidad muscular. Pregunta, ¿estos síntomas son comunes en la abstinencia? Dada la situación de incertidumbre que estamos pasando ahora, ¿será buen momento para dejarlo o sería mejor posponerlo? Me da miedo que la ansiedad vuelva a aparecer. Pueden ser síntomas de abstinencia. Es una consulta que me están haciendo con frecuencia estos días y yo estoy aplicando una técnica de prudencia y conservadora. Es decir, ¿para qué liarnos ahora mismo con la que está cayendo y con el riesgo que hay de descompensaciones en lo que a ansiedad se refiere reactivas a esta situación estresora? Si ese tratamiento te ha funcionado, yo lo prolongaría en el tiempo y cuando esta situación pase, de una forma programada y en consonancia con lo que te diga el psiquiatra, lo volví a retirar. Dice Sonia, ¿hay antipsicóticos que pueden tener como tratamiento, que se puedan tener como tratamiento temporal, por ejemplo, en épocas de estrés, en personas con rasgos obsesivos y ansiedad? Sí, yo los recomiendo, los receto, como comentaba antes, tienen distintas indicaciones, funcionan bien, son fármacos que se quitan y cuando ves la estabilidad de la persona respecto al síntoma por lo cual lo has puesto, se quitan con facilidad y funcionan, son eficaces. Muy bien, vamos a por la siguiente pregunta. Dice Silvia, ¿se recetan antidepresivos para la ansiedad? Y partiendo de la base que no soy médica ni nada parecido, ¿se considera la ansiedad y la depresión lo mismo? No son lo mismo, tienen síntomas, pero están vinculados a los mismos neurotransmisores en el sistema nervioso central. Por lo tanto, como los antidepresivos son los fármacos indicados para la modulación de las concentraciones de los neurotransmisores en el sistema nervioso central, se convierten en fármacos válidos tanto para uno como otro cuadro, porque ya digo, ambos, los síntomas que provocan, están vinculados al desajuste de neurotransmisores. Dependiendo del neurotransmisor, de la concentración que desajuste la región cerebral en la cual haya esa falta o alteración de neurotransmisor, pues así funcionarán mejor unos u otros antidepresivos y así habrá unos síntomas u otros vinculados a la ansiedad o a la depresión. Vale. Pregunta clara. Llevo 5 años con agorafobia y ahora llevo unos 7 meses con pensamientos recurrentes. Tomo durante estos años fluoxetina, ribotril, daparos, escitalopram. Ahora estoy con lorazepam y me han recetado para que empiece venlafaxina. ¿Qué tal este medicamento? Porque ya no tengo mucha confianza en ellos. Bien, es un fármaco, como decíamos antes, hablábamos antes de uno de sus nombres comerciales, Zarelis, es un fármaco muy utilizado, ahora está la fórmula comercial nueva, que es la de venlafaxina, indicado para el trastorno de ansiedad, 2 fórmulas, una de liberación inmediata y otra retar. Si tuviera que decir algo de este fármaco es que lo más probable es que hayan recetado la fórmula retar, se suele administrar por las mañanas y hay que tener bien presente que la fórmula de retar, al ser de liberación prolongada, es un poco peculiar y a veces el fármaco se da por la mañana y empieza a funcionar por la noche, por esa formulación retar. Entonces, si estás tomando el fármaco, notas demasiada activación por la tarde-noche, que te ha trastocado el sueño, que estás mucho más activa por la noche, coméntalo a tu psiquiatra porque muchas veces la fórmula retar de la venlafaxina es preferible darla justo al ir a dormir. Dice Laura, esta pregunta es por mi madre, que estamos en familia escuchándoos. Hola. Le he contestado a Laura. Ah, vale, Cristina, ya está contestada. he aprovechado y algunas así que veía de rápida respuesta, pues en paralelo las fui respondiendo para dar más cobertura. Vale, muy bien, muy atenta, muy bien. Hay que estar a tope. Hay que aprovechar. Dice Beatriz, ¿algún fármaco que bastante... entiendo que sí que quiere decir que pare el ataque de pánico al instante y no te deje con sensación de ir drogado? Bueno, hemos hablado varias veces de un fármaco que es el alprazolam, que bueno, si se da en su dosis adecuada y evidentemente hay una crisis de pánico, pues bueno, puede modular la crisis sin necesidad de generar somnolencia. Otros fármacos parecidos, menos recetados, menos conocidos, pero para mi gusto muy eficaz para la crisis de pánico, por hablar de otro, el comercializado en España con un nombre comercial, funciona muy bien. Yo he de reconocer que en muchos casos mejor que el alprazolam, quizá deje menos sedado y es una fórmula que aunque no la utilizamos mucho, no se utiliza mucho, a mí me gusta.
Me gusta. ¿Cuál has dicho, Flavio? Es que creo que justo se ha cortado cuando has dicho el nombre. Sí, lo escribo y así la gente lo sabe. Triazolam. Muy bien. Vale, te digo, Flavio, dice Esther, ¿se puede, yo no sé si esta pregunta te la he hecho ya, me quiere sonar, pero no lo sé, ¿se puede combinar escitalopram con fitoterapia? ¿El qué es citalopram? Sí, el citalopram. Bueno, es verdad, no sé si esta misma o una parecida, depende, hay a veces que no es necesaria la fitoterapia en el sentido de que el escitalopram por sí solo funciona y corrige el cuadro. Hay a veces, yo lo utilizo, la fitoterapia como asociada al fármaco para darme un antidepresivo. Igual si está un proceso depresivo o un proceso ansioso depresivo, necesitamos 15 miligramos de escitalopram, pues yo a veces intento dar en vez de 15, 5 miligramos y asocio fitoterapia. Compenso una cosa con la otra y corrijo el cuadro sin necesidad de meter tanto fármaco. Hay que ver y contextualizar cada historia clínica y ver si eso se puede hacer o no. Yo lo intento y muchas veces es eso. Vale, dice Natalia, muchas gracias por las respuestas. Creo que es la chica o mujer que quiere quedarse embarazada. El próximo 2 de abril tengo cita con mi psiquiatra de la Seguridad Social, se lo voy a comentar, lo de probar con otra medicación que no haga daño al feto. Es que la mayoría tienen efectos secundarios, malformaciones, problemas respiratorios y cardíacos. ¿Es esto cierto? Cada vez está más demostrado que hay más psicofármacos que no producen efectos adversos durante el embarazo. Sí que es verdad que es un tema que tiene pocos años de estudio y evidencia porque ha sido un tema muy feo y muy controvertido en el que los psiquiatras no nos hemos querido meter en otros tiempos y era más fácil decir, uy, que te quedas embarazada, pues nada, fuera fármacos, para no mojarte, porque al final sí que es verdad que estabas jugando con el riesgo de pudieras mantener un tratamiento y que generases una malformación en el futuro peque. Solo por eso, pues se ha dejado en el cuarto oscuro y no se ha tocado ese tema y ahora más que nunca se está metiendo de lleno esta bioevidencia científica y el problema es que no había estudios, pero en cuanto los estudios se han hecho, se está demostrando que hay muchísimos psicofármacos de distintas líneas, no solo antidepresivos, que se dan. Y además que compensa darlos durante el embarazo, porque no será la primera vez que he visto abortos no por tomar el fármaco, sino por no tomar. La ansiedad que eso genera, pues al final también puede generar abortos. Es un ejemplo. Dice Sonia, Flavio, ¿qué fármacos dices que son los que se pueden recetar para un momento de crisis y son fáciles de retirar? ¿Me puedes decir algún nombre? Para un momento, el fármaco sí es fácil de retirar porque solo se da puntualmente. Es decir, es un fármaco que se debe de manejar con mucho control porque es un fármaco único y exclusivamente para las crisis de pánico. Yo he mencionado dos, el alprazolam y el triazolam. Los vuelvo a escribir. Alprazolam y triazolam. Vale, dice Panadero, si a él le repite todas las pruebas con el especialista en el aparato digestivo y me dijo que tengo nervios y ansiedad en el estómago, por eso me dan diarreas y falta de aire, fui a un psiquiatra y me recetó escitalopram de 15 miligramos y Orfidal. ¿Crees que es la medicación perfecta para este problema de ansiedad en el estómago? ¿Hay otra alternativa que no sea medicación? Bueno, pues una vez se hace ese famoso despistaje de otras enfermedades y efectivamente el especialista dice que no es digestivo, que hay que ir al psiquiatra, el psiquiatra valora y recomienda el tratamiento, es un tratamiento típico para el trastorno de ansiedad. Dentro de los psicofármacos hay múltiples alternativas si esto no funciona, pero en cualquier caso habría que saber más detalles del caso para ver qué se te podría recetar y entender más a tu caso, pero como alternativas muchísimas, psicofarmacológicamente hablando. Dice Eva, pregunta para Flavio, perdona, antes has dicho que hay un nuevo sustitutivo al Xarelis, venlafaxina, que produce menos efectos y menos adversos. Sí. ¿Te importa repetir el nombre del nuevo fármaco, por favor? Lo pongo por aquí. Voy a poner el genérico, tiene muchos nombres comerciales, desvenlafaxina. Vale. Y creo que vamos a por la última, que dice Sonia, ¿qué tratamiento podría tomar para crisis de ansiedad y pánico sin necesidad de receta y que sea más natural? Sin receta, si buscamos un psicofármaco que sirva para las crisis de ansiedad y pánico, no tenemos nada.
Es decir, todo precisa receta desde el punto de vista farmacológico y la van a exigir en la farmacia. A partir de ahí, había una pregunta parecida antes, fitoterapéuticamente hablando, yo no sé si existirá algún fármaco que se pueda, o sea, algún tratamiento fitoterapéutico que sea eficaz en una crisis de ansiedad. Yo lo dudo, pero como no lo conozco... Vale, creo que ha habido aquí alguna nueva. Dices, María nos dice, ¿no? Sí, María, pero creo que había hecho esta pregunta ya, la de ¿recomiendas el uso de cannabis para...? Bueno, no sé si era de cannabis. Creo que aquí ya habla sí. del uso de cannabis, no como estamos hablando dentro de una medicación pautada, ¿no? Claro. Entonces, Flavio, ¿recomiendas el uso de cannabis para reducir el estrés o similares? Sí, como decía antes, sí que puede dar. Yo cada vez veo más pacientes que lo están tomando. Funciona de forma eficaz. Son buenos sustitutivos. No generan tolerancia. De efectos adversos va bastante bien. Me gusta y, como decía antes, creo que el futuro va por ahí en esa línea y va a ser un instrumento terapéutico muy potente en consulta. Claro, pero estamos hablando siempre incluido dentro de un fármaco, ¿no? Porque si uno ahí se puede hacer sus porrillos es otra cosa. Eso no tiene ningún sentido. Efectivamente, incluido dentro del fármaco. Tener en cuenta una cosa, no siempre, quiero decir, además, por lo menos yo tengo muchísimos casos, no es una cuestión tan inocua y ya fuera de broma. Es cierto que muchas personas que tienen una tendencia a mantener el control, tienen la primera sensación de pánico, la primera crisis de pánico vienen después de haber consumido THC, después de haber consumido cannabis, después de haber consumido éxtasis, es decir, la experimentación con las drogas. Bueno, cada uno que haga lo que... Pero nosotros no recomendamos, no podemos recomendar también en ese sentido y bueno, supongo que hay gente que ya está, le sienta bien, pero dentro pero es verdad que es como el disparador de muchos de los... es un disparador de muchos de los trastornos de ansiedad que vamos a ver luego en consulta. Cristina, Flavio y yo vemos un montón de personas que, bueno, pues a partir del consumo frecuente de cannabis empezaron con ataques de ansiedad. Entonces, es lo que te digo, lo que pasa es que aquí estamos hablando, ¿vale? Esto siempre lo distinguimos. No estamos hablando de marihuana, ni estamos hablando, sino que el THC está dentro ya así de determinadas medicaciones. Y ahí, que es un entorno más controlado, estaríamos hablando de otras cosas. A ver, alguna por aquí que no esté marcada. Dice José Luis, me dan sacudidas justo antes de dormirme, solo en un brazo y otras veces hasta el cuerpo entero, incluso durante el sueño. El médico me dijo que son de nervios acumulados y que me tome Tilac con leche. Por internet pone mioclonias. Mioclonias, no son mioclonias. Las mioclonias son espasmos, sacudidas que aparecen sobre todo durante la noche y en las que digamos que el cuerpo de repente siente una descarga porque hay una relajación súbita en vez de relajarse continuamente. Hay una relajación súbita y eso para algunas personas les da esa sensación un poco como de caída, como que tienen que levantarse, como que tienen... Entonces, bueno, pues estamos hablando probablemente de personas que acumulen, ¿no? Que podamos acumular ansiedad durante el día y que la noche sea la fórmula de descargar esa ansiedad. No son peligrosos, no hay que pensar que uno está dando un pasmo ni nada parecido, sino es como sensación de vértigo lo que aparece. Entiendo que es un poco lo que estarás hablando ahí, José Luis. Ya te digo que quizá para trabajar eso es trabajar con la ansiedad generalizada. Bueno, pues yo creo que ya hemos explotado a Flavio bien, ¿no? Sí, te hemos dado una paliza. No ha estado nada mal. Bueno, vamos a ver, tendríamos, bueno, María José dice que por qué por las mañanas tiene sensación de mareo, pero ya con María José acabamos. Si quieres, no sé si... Bien. Por las mañanas sensación de mareo. Toma Dofen y Orfidal. Bueno, la sensación de mareo matutina puede ser por la propia ansiedad, que el fármaco no está cubriendo las horas como debiera, o por el propio efecto del fármaco, que dura demasiado su acción y por la mañana uno se levanta con una sensación de un efecto resaca que pudiera incluir estos síntomas que menciona.
es difícil saber si es el psicofármaco o la propia ansiedad la que genera ese síntoma. Habría que entender un poquito más en profundidad el caso para dar una respuesta más certera. Pero probablemente gravite en una de estas dos opciones. Pues muy bien, nos vamos a ver entonces. Os voy a poner otra vez aquí mientras nos despedimos. A ver, yo creo que os lleva lo configurado ahora para que os lleve un poco a esta página. Aquí están la página donde vamos a colgar las repeticiones del ciclo y los siguientes las siguientes conferencias que vamos a trabajar. Tenemos pendiente también una conversación también con 2 o 3 médicos que vamos a ver, con cirujanos, que están especial, que yo creo que os pueden comentar muchas cosas y además yo creo que sería una sesión un poco como homenaje también a todo el trabajo y a todas las personas que están dejando la piel. Yo hablo de esto, pero también hablo de los reponedores del Mercadona y de todas las personas que están saliendo a trabajar para cumplir los servicios mínimos. Y nada, pues espero que por lo menos os haya servido, porque yo creo que también es toda la figura de Flavio, en ese sentido sí que es muy importante para poder despejar las dudas que podáis tener, ¿no?, dentro de esto. Entonces, siguiente, que tenemos el domingo con Luis Miguel Real Covadni. Vamos a hablar sobre los efectos del hacinamiento, los efectos de la situación de encontrarnos encerrados, y hablaremos del teletrabajo. Y el lunes, por favor, Anthony Bulbena, que es uno de los especialistas uno de los investigadores más importantes a nivel mundial. Esas son las dos siguientes. Semana que viene también seguiremos con más. Muchísimas gracias a todos por venir. Como dice Sara, mucha fuerza. Vamos a estar entre todos aportando lo que podamos. Ya sabéis que esto tiene que ver mucho con las acciones individuales que vayamos haciendo cada uno. Y además, lo que podemos aportar cada uno, eso que nos llevamos. Como decía Santa Teresa de Calcuta, decía esto de lo que no se da, pues se pierde. Pues entonces, lo que podamos dar, pues vamos allá. Así que muchísimas gracias por vuestras respuestas, por vuestros ánimos, por vuestros apoyos. Y ya está, yo me despido. Es que si no me enrollo. Pero mira, ¿ves? Es que aquí en he estado bien calladito, ¿eh? Aquí no he estado hablando mucho. Muy bien, muy bien. Despediros vosotros, anda. Flavio, dale. Bueno, pues nada, que encantado de haber aportado mi granito de arena, que han sido muchísimas preguntas. La verdad es que cada día estoy más suelto en esto de los webinars y hoy, bueno, me he permitido ir en paralelo con el foro e ir contestando cositas. Hay incluso que me ha preguntado cómo consultarme online, por ahí he puesto la página web. Bueno, que estoy crecido, Rubén, que al final has logrado que maneje estos webinars. Y si recordáis, Cristina y Rubén, cómo empezó la aventura, que prácticamente no sabía ni poner la cámara, se puede considerar todo un logro esto que está sucediendo. Así que nada, me alegra ver que esto funciona, que me sé manejar cada día mejor porque, oye, la acogida es buenísima, estoy leyendo los comentarios, la gente está agradecida y veo que sirve y que estoy aportando una información útil y eso pues siempre da gusto. Más allá de estar en consulta, pues este espacio que me dais, Rubén y Cristina, es fenomenal para dar esta información complementaria que está genial. Así que encantado y hasta la próxima, claro está. Pues nada, chicos, pues yo igual, muchas gracias a todos. Estábamos aquí leyendo los mensajes de agradecimiento y nosotros pues también agradecidos de que vengáis aquí a vernos y a escucharnos. Y bueno, pues como os decía Sara antes, que mucha fuerza, mucho ánimo, que bueno, que son días largos, que lo notamos, lo vamos notando yo creo que todos psicológicamente también, son muchas horas en casa y así que es momento de intentar sacar lo mejor de nosotros, adaptarnos a las nuevas circunstancias y bueno, intentar salir reforzados de todo esto. Así que un abrazo grande y nos vemos el domingo aquí. Nos vemos el domingo a las 6, grabado a las 6. A las 6, domingo a las 6, ¿eh? Venga, y trataremos otros temas que también yo creo que os pueden aportar. Muy bien, cuidaros mucho. Nos vemos. Un abrazo fuerte a todos. Chao.